Hola, soy Arturo Acuña, fundador de Santiago Wanderers Fútbol Club, y te invito a ver estos relatos históricos aquí en La Vida en Verde. El orgullo de ser porteño. En una ciudad que nunca fue fundada, que tiene una mística especial. Fue descubierta, entre comillas, en 1536 por Juan de Saavedra, que ni siquiera era una avanzada de Pedro de Valdivia, era una avanzada de Diego de Almagro. Una ciudad que no tiene fecha de fundación. Apenas Chile logró su independencia, cientos de inmigrantes llegaban a las costas de acá, de este puerto, para hacer negocios y perseguir su propio sueño americano. Ingleses, alemanes, franceses, italianos. Para que tengan una idea de cuán grande llegó a ser el puerto de Valparaíso a mitad del siglo XIX, a mediados, los ingleses fundan la Pacific Steam Navigation Company, una compañía naviera fundada por ellos, pero fundada acá, en Valparaíso. Fue la más grande del mundo y actualmente ni siquiera existe, pero en esas grandes ligas jugó Valparaíso. Y hasta el día de hoy, Valparaíso siempre ha tenido resistencia y ha sabido reinvertirse. Muy cerca de aquí también, en la calle Carampagne, unos jóvenes soñadores jugaban a ser grandes, y vaya que lo fueron. Francisco Avaría, su primer capitán, tenía tan solo 12 años. Su primer presidente tenía 16. Otros también notables jugadores, como Arturo Acuña, que fue seleccionado, uno de los primeros seleccionados de la selección chilena, también participaron de ese encuentro. Me refiero a la fundación. Me refiero al equipo más grande y con más historia del fútbol chileno, Santiago Wanderers Fútbol Club. A mí siempre me gustó la historia. Yo estudiaba turismo, pero la verdad, esta afición viene porque me quedé sin pega, me quedé sin trabajo y algo había que hacer. En esos tiempos yo, en realidad, más que quedarme sin pega, renuncié a la pega, trabajaba en retail, en una tienda que no voy a decir su nombre para no hacerle publicidad. Y en esos tiempos, estamos hablando como hace 15 años atrás, más o menos, 12 años atrás, todavía vivía con mis papás. Y mi papá me dice, no, pues aquí todos los monitos bailan, así que saliste a trabajar. Y como había estudiado turismo, en turismo habíamos tenido un curso donde nos habíamos disfrazado, mejor dicho, habíamos interpretado unos personajes, nos habíamos vestido con vestimenta de época. Yo me había quedado con la vestimenta de época que, ojo, no era como la que estás viendo ahora. Sombrero de copa de cartón, el ambo con el que me había graduado de cuarto medio y un poco más. Y eso era. Y salí a la calle a trabajar. Pero la primera micro, porque ni siquiera me subí a los troles, fueron las micros. Todavía me acuerdo perfectamente. Freire, por ahí donde estaba el Cine Joyce, que ahora hay un espantoso molchino ahí. Me costó como media hora subirme, me da vergüenza subirme a la micro. Estamos llegando en el trolebús a la Plaza Sotomayor, o también conocida como la Plaza de la Intendencia. ¿Por qué? Porque el edificio que actualmente ocupa la Armada de Chile se edificó con ese propósito, fue la Intendencia en un principio. Y ahí donde usualmente, cuando salió campeón Wanderers, fue a celebrar el pueblo wanderino. Y a propósito de trolebuses, los trolebuses se inauguran un 31 de diciembre del año 1952 y lo que se supone iba a ser la gran noticia para Valparaíso termina pasando a segundo plano, porque ese 31 de diciembre, el 1 de enero de 1953, ocurre una gran tragedia en Valparaíso. Me refiero al desastre de la barraca Schulz. La barraca Schulz era una barraca que guardaba explosivos y explota, matando a muchos voluntarios de bomberos de Valparaíso. Mis abuelos son wanderinos, mis papás son wanderinos, mis primos son wanderinos. Yo no... O sea, es que ni siquiera es por una cuestión de familia, es por una cuestión de
de puerto. Además de ser de herencia, es una cuestión que te nace. Yo no me vería nunca con otros colores que no fuera verde y blanco. Es que Wander es parte de la identidad del puerto, parte de la identidad de Valparaíso es Wanderers. No se puede quitar, es indisoluble. A pesar de que Wander es de 1892, pero es parte de. Y la historia también de Wander, de las caídas y los triunfos, también refleja un poco la resiliencia del porteño. Refleja, no un poco, yo creo que bastante bien, no importa, nos volvemos a levantar, no importa, nos volvemos a levantar, no importa lo que pase, igual hay que pensar, yo me pongo a pensar en esos jóvenes, esos niños. Mira, imagínate, pasó una guerra civil en 1891 y aún así igual ellos hicieron su club en 1890, quizás nosotros no lo sabemos, he tratado de investigar pero no he encontrado nada al respecto. Quizás cuántos papás de esos hijos que fundaron Santiago Wanderers participaron en la guerra. Quizás cuántos de esos niños mismos, de esas mismas personas que fundaron el club, participaron en la guerra civil. Y ya habla como algo de a pesar de que lo estamos pasando mal, igual nos levantamos. Para 1906 tuvimos un terremoto, antes del terremoto tuvimos una epidemia de viruela y aún así igual seguimos. Así que yo creo que es un reflejo también de la resiliencia del porteño, Wanderers. Y es parte de su historia, es parte de su identidad. La Plaza de la Victoria no siempre se llamó así. Antes era conocida como la Plaza Vicente Orrego, en honor a un párroco que hubo en la ciudad. Se dice que se le pone Plaza de la Victoria en honor a la victoria de la batalla de Yungay. Muy cerca de acá también tenemos la calle Liria, donde antiguamente estaba la sede del Wander, pero antes, mucho antes, para el terremoto de 1906, el club se queda sin sede. Y el relato popular nos dice que muchos dirigentes en esos tiempos dejaban algunos papelitos en algunos árboles para saber dónde se iban a reunir, o al menos eso dicen. Por mucho tiempo se dijo que tanto la fuente como las estatuas que están alrededor de la fuente, de la Plaza de Victoria, eran botín de guerra, de la Guerra del Pacífico. No lo es. Son un regalo del intendente de la época, don Francisco Uchaurren. Y si tú te fijas en las estatuas que representan las estaciones del año, sale la estación del año y abajo sale año 1870. Es imposible que hayan sido botín de guerra de la Guerra del Pacífico. Todas estas estatuas y la fuente fueron mandadas a hacer a Francia, a una fundición, se llamaba Valdón o Valdosne. Lo que pasa es que yo creo que si la gente supiera por el patrimonio que tiene, lo cuidaría más. Pero eso es un granito de arena, yo soy un aporte nomás, creo que es parte de todos los porteños. Entonces, mi opinión es que nos falta cuidar el patrimonio, nos falta el sentido de pertenencia, sentido de identidad. Hay muchas personas igual que no han nacido acá y que adoptaron a Valparaíso como su ciudad por donde vivir, por donde quedarse, pero aún así igual tampoco quizás tienen ese sentido de pertenencia, sino que mucha gente de repente lo ve como más, no, pues esto es una ciudad para carretear, y no importa si total va a ser de pasada, y no es así. Entonces falta ese sentido de identidad, de pertenencia. Yo creo que si la gente tuviera más ese sentido, cuidaría más las cosas, le tendría otra visión. ¿Cuál es para mí el relato más épico en Santiago Wanderers? Para mí, yo creo que los inicios. Pensar en las condiciones en que se juntaron estos cabros, el primer capitán, Avaría, tenía 12 años, el presidente tenía 16 años, y de ahí también surge otros más que después pasaron a ser partes de las filas de la primera selección chilena de fútbol profesional. Entonces pensar que estos cabros eran cabros chicos, para mí es épico, es impresionante, y los tipos, o sea, nunca mires en menos lo que hace un niño. Y nunca miren menos, no, son cosas de niños y se le va a pasar. No, esos niños se lo tomaron bien en serio y hasta el día de hoy tenemos su legado. Si las generaciones supieran los patrimonios que tenemos y cuánto nos ha costado llegar hasta acá, no importa, ya más hablando de, yo como porteño, yo digo, Valparaíso es inmenso porque no tiene fecha de fundación, se cae, se vuelve a levantar, está marcado por eso, cuidémonos lo que tenemos, rescatemos, todavía podemos
revivir esas glorias de Valparaíso, no de la misma forma industrial quizás como eran los ingleses y los alemanes, pero podemos revivir esa grandeza que tuvo Valparaíso. Y en cuanto a lo otro, también pues, es parte, creo que la historia y el patrimonio de todo el mundo es parte de su identidad y hay que volver a eso, porque de repente estamos siendo como muy superficiales y descuidados en las nuevas generaciones quizás, o quizás las viejas, quizás también es culpa nuestra. Estamos siendo descuidados en nuestra identidad y parte de la historia es parte de nuestra identidad, porque después viene cualquier político de turno o cualquier persona de turno y dice, no, esto es primera vez que lo hacemos, nunca se ha hecho, y nos meten el dedo en la boca.